Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta edición especial de Conexión Global con algunas de las noticias internacionales que han estado marcando estos últimos días de la semana. Sin duda, comenzamos este programa con el que ha sido uno de los temas principales en las últimas semanas, como ha sido la tónica, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha insistido, ¿no?, con esta retórica de la posibilidad de que se pueda generar una guerra con el país sudamericano. Las declaraciones más recientes corresponden a lo que pronunciaba el pasado día viernes, ¿no?, en esta entrevista telefónica con NBC News, donde reconocía a Donald Trump que existía una posibilidad de que efectivamente se pudiera generar un conflicto, sin descartar precisamente que pueda existir esa opción. Aunque aquí Trump señalaba, más bien se negaba a decir si es que derrocar a Nicolás Maduro era su objetivo final. De todas formas, advertía a Donald Trump, por cierto, en estas declaraciones, se van a llevar a cabo más incautaciones a petroleros. De hecho, lo que mencionaba aquí el presidente norteamericano es lo siguiente: si son tan insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos. Se mencionaba allí el presidente de Estados Unidos, y esto además se suma a declaraciones que había entregado el día anterior, donde él insistía en que no necesita autorización del Congreso para llevar a cabo un ataque contra la nación sudamericana. Reconocía allí que efectivamente podría llegar a brindar información al Congreso, pero eso no significaba que los legisladores tenían que votar y respaldar precisamente una iniciativa de estas características. Recordemos que en estos últimos días Trump ha lanzado una serie de medidas, ha ordenado el bloqueo, ¿no?, de los petroleros sancionados por la administración norteamericana. Se suma además, sin ir más lejos, la incautación del petrolero Skipper. Se suma a eso además los ataques a las denominadas narcolanchas. Ya van más de 100 personas fallecidas producto de estos ataques que ha realizado la administración norteamericana en aguas del Caribe durante estas últimas semanas. Sin duda es uno de los temas principales que ha marcado la agenda en estos últimos días en materia internacional. Bueno, y otro de los temas que también ha marcado las portadas, sobre todo en nuestra región, ha sido la victoria del presidente electo José Antonio Kast en las pasadas elecciones en nuestro país. Y claro, aquí con la región que hace un viraje a la derecha, un movimiento que se había estado gestando en los últimos meses con las más recientes elecciones en América Latina. ¿De qué se trata? Laura Soto nos lo cuenta. En marzo de 2022, Chile se sumó a la tendencia política que dominaba la región, la era de los gobiernos progresistas. Cuando Gabriel Boric asumió la presidencia, el inquilino de la Casa Rosada era Alberto Fernández. En Perú también lideraba un izquierdista, Pedro Castillo, quien se mantuvo en el poder hasta su fallido autogolpe de Estado a fines de 2022. En agosto de ese mismo año, Gustavo Petro fue investido como presidente de Colombia. Y meses después, Luis Inácio Lula da Silva obtuvo su tercer mandato en Brasil. Durante gran parte de su mandato, el presidente Boric estuvo alineado con gobiernos de su misma corriente política, pero ahora Latinoamérica está dando un giro hacia la derecha, viraje que se consolidó con el triunfo de José Antonio Kast. No se deje llevar por Milei y Trump. Chile tiene mejor democracia. Tenemos buena democracia, pero hay que complementarla para que a todos nuestros países llegue trabajo. Es más de consenso. Nosotros somos de consenso, necesitamos trabajo. Sí, no son de extremos. Bien. Ese fue el llamado que recibió a las afueras de la Casa Rosada este martes. Kast eligió Argentina para su primer viaje al extranjero como presidente electo. Felicitaciones. ¡Qué triunfazo! ¡Felicitaciones! Con Javier Milei a la cabeza del país trasandino, el republicano ya anticipa una muy buena relación entre ambos países. Si hay una buena noticia, es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo!
Con la asunción de José Antonio Kast en marzo, el mapa político en América Latina queda así. En Bolivia, Rodrigo Paz rompió con casi 2 décadas de la izquierda en el poder. En Perú, Brasil y Colombia, el panorama futuro es incierto. Los 3 países celebran elecciones el próximo año. En Honduras, los resultados electorales siguen siendo disputados, aunque los 2 candidatos que lideran el conteo son conservadores. Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quien quiere que lo gobierne. Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. En el caso mexicano no se produjo una alternancia política en el poder. Es más, Claudia Sheinbaum es la heredera política de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Ella misma dice creer que su país no seguirá un camino similar al de Chile. Mientras tanto, en Venezuela, Nicolás Maduro advirtió al presidente electo sobre sus posibles acciones contra los migrantes venezolanos indocumentados cuando asuma el poder. Son asuntos internos de Chile. Lo que sí yo me meto es decirle a este señor Kast: usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Y las reglas internas de Venezuela son claras. Hubo una elección democrática y alguien se la robó. Y ese es el señor Maduro. Él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudo presidente de esa nación. ¿Usted apoya o apoyaría una intervención de Estados Unidos para sacar? Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Y quien ha estado bien pendiente de la situación política en Latinoamérica es precisamente el presidente estadounidense. The communists have lost Chile. The pro-Trump candidate José Antonio Kast won the elections. Do you think this right-wing wave in the Spanish world is due to your influence? Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. Así, José Antonio Kast ya cuenta con la bendición de Donald Trump, ambos parte de un fenómeno político que no solo se manifiesta en nuestra región, sino en varias democracias a nivel mundial. Cambiamos de tema aquí en Conexión Global. A días de la masacre ocurrida en Sydney, las autoridades australianas dijeron que los atacantes del tiroteo que dejó 15 muertos estuvieron inspirados por la ideología del autoproclamado Estado Islámico, mismo grupo que fue responsable de matar a 2 soldados y un civil estadounidense la semana pasada. La información en la nota de Maximiliano Araya. Oh my God. Las sombras del autoproclamado Estado Islámico vuelven a surgir años después y con Australia como telón de fondo, país que vivió su peor tiroteo masivo en casi 30 años. Shahid Akram y su hijo Navid Akram atacaron a un grupo de australianos que celebraban la primera noche de la festividad de Hanukkah en Sydney. Según las autoridades australianas, padre e hijo estaban impulsados por la ideología terrorista. Parece que existen pruebas de que esto fue inspirado por una organización terrorista, por ISIS. La perversión radical del Islam es un problema innegable. Es algo que también se ha identificado como un problema a nivel mundial. ISIS se creó a partir de una ideología maligna. La policía de Nueva Gales del Sur informó que el vehículo registrado a nombre del sospechoso más joven contenía dispositivos explosivos improvisados y 2 banderas caseras de ISIS. Los primeros indicios apuntan a un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico, presuntamente cometido por un padre y su hijo. No hay pruebas que sugieran la participación de otras personas en este ataque. Sin embargo, advertimos que esto podría cambiar, dado que nuestra investigación se encuentra en una fase inicial. La policía ahora está investigando un viaje que los Akram realizaron el mes pasado a Filipinas, mientras intentan averiguar cómo se radicalizaron.
Se sabe que su destino final era Davao, una ciudad importante en la isla sureña de Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas, que ha sido azotada durante mucho tiempo por el terrorismo. Ha habido informes en las noticias sobre nuestros 2 delincuentes que viajaron a Filipinas el mes pasado. Puedo confirmar que sí viajaron. Las razones por las que fueron a Filipinas, sus propósitos y a dónde fueron están siendo investigados actualmente. En paralelo, el autoproclamado Estado Islámico habría sido responsable de otro golpe. 2 soldados estadounidenses y un intérprete civil murieron en una emboscada perpetrada por un atacante de ISIS en Siria, en el incidente más letal contra personal de Estados Unidos desde 2019. I must say in Syria also, we had an attack in Syria, and we had 3 great patriots terminated by bad people, and not the Syrian government. It was ISIS. Syrian government fought by our side. The new president fought by our side. Estados Unidos ha estado trabajando con las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos para combatir los restos de las fuerzas del autoproclamado Estado Islámico tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad. Mientras tanto, un vocero del Ministerio del Interior de Siria afirma que las fuerzas sirias advirtieron a las fuerzas estadounidenses que ISIS planeaba llevar a cabo un ataque contra las tropas estadounidenses que se encontraban en el país. El ataque se produjo durante una patrulla conjunta entre las fuerzas sirias y estadounidenses. El incidente ocurrió un mes después de que el actual presidente sirio al-Sharaa se reuniera con Trump en la Casa Blanca, en donde tanto el gobierno sirio como Trump prometieron unirse a una coalición liderada por Estados Unidos para derrotar definitivamente al autoproclamado Estado Islámico. Y en otros temas, como un sociópata, así calificó el expresidente Iván Duque al actual mandatario colombiano por las publicaciones que realizó Gustavo Petro sobre el presidente electo José Antonio Kast. Este y otros temas los conversamos en la siguiente entrevista. Bueno, estas semanas la región ha sido foco de diversas noticias, partiendo por la situación en Venezuela sin duda, pero también en nuestro país. Y precisamente para analizar lo que ha estado ocurriendo en la región, a esta hora vamos a tomar contacto con el expresidente de Colombia, Iván Duque, a quien le agradecemos, por cierto, para poder responder a nuestras preguntas aquí en Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos, presidente. Isel, un gran placer estar con ustedes. El placer sin duda es nuestro. Comencemos esta entrevista. Usted estuvo presente en la ceremonia, ¿no?, donde a María Corina Machado le entregaron el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué era importante para usted estar presente en esa ceremonia en Oslo? Porque hemos estado acompañando esta lucha desde hace muchos años, Isel. No solamente tengo una amistad cercana con María Corina y con su familia, sino que interpreto su papel y la entrega de ese Nobel de Paz no como un galardón, sino como una validación internacional para la lucha heroica que ella adelanta para restablecer la democracia en Venezuela. Hemos visto cómo Nicolás Maduro ha lacerado al pueblo venezolano y la valentía de María Corina, unificando a toda la resistencia democrática, que le permitió darle ese respaldo a Edmundo González para un triunfo diáfano, pues es la validación de que el régimen de Maduro tiene que acabar ya, como lo dijo el presidente del Comité Noruego del Premio Nobel de Paz. Y para mí haber estado allí al lado de una amiga, de una luchadora, y teniendo en cuenta también que desde el Grupo Libertad y Democracia, que fundamos con mi buen amigo Sebastián Piñera y con otros jefes de Estado, también estábamos allá como grupo dándole un respaldo y diciéndole a ella que vamos a luchar hasta lograr el objetivo, hasta el final de la dictadura y hacia el restablecimiento de la democracia. Bueno, precisamente hablando de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, imagino que quizás pudo conversar de ello precisamente con María Corina Machado. ¿Cómo evalúa la situación que ha estado ocurriendo en estos últimos días particularmente? ¿Ve factible, presidente, usted la posibilidad de una transición democrática en Venezuela? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Pues a ver, partamos de una base. La transición democrática ya no ocurrió porque Maduro usurpó una vez más la democracia.
la usurpó el año pasado. Entonces, por eso toda esta presión internacional se requiere y es un deber moral hacerlo. Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles y el cartel de los soles es un cartel narcoterrorista declarado por los Estados Unidos como tal. Luego, hay una legitimidad para enfrentar la amenaza de seguridad, pero también hay una legitimidad en el marco de la Carta Democrática Interamericana para que puedan derrocarse todas las dictaduras en este continente, empezando por esa. ¿Por qué? Porque esa dictadura está conspirando contra la seguridad hemisférica, está detonando unas movilizaciones migratorias masivas y está permitiendo que en el territorio venezolano se asienten grupos terroristas de otras naciones, caso FARC, ELN, pero también la presencia de células de Hezbollah, como ha sido denunciado desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que toda la presión que se debe ejercer es necesaria y tiene una gran validación moral, entre otras cosas, como lo dijo el propio presidente del Comité del Premio Nobel de Paz, el doctor Freire, que dijo con contundencia que Maduro tiene que salir ya de Miraflores, tiene que llegar al final esa dictadura y se tiene que ver el restablecimiento efectivo de la democracia. Ese deber moral que usted apunta, ¿a quién debería estar dirigido? Hago alusión, por cierto, a figuras de nuestra región, presidentes, ¿no? Por cierto, de América Latina. Y le hago la pregunta también considerando que debe haber algún deber moral del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cómo lo ve? Bueno, en el caso de Petro no hay desafortunadamente ningún tipo de deberes morales, porque él siempre se ubica en el lado incorrecto de la historia. Él ha protegido esa dictadura, esa satrapía de Nicolás Maduro, pero además ha sido connivente con ese cartel de los soles, porque inclusive se ha atrevido hasta a ofrecer que el ejército de Colombia va a salir en defensa de ese cartel, cosa que nunca va a ocurrir porque el ejército de Colombia nunca será sumiso y nunca estará sometido a una orden que sea contraria a la Constitución y la ley. De manera que Petro está aislado en ese respaldo ciego e irrestricto de la dictadura de Maduro. Pero hay otros líderes en América Latina que son defensores de la democracia, donde está también el actual presidente de Chile, que se ha pronunciado en contra de esa dictadura, pero también el presidente electo, el presidente Kast, que ha tenido pronunciamientos muy claros y diáfanos. Hemos visto las posturas del presidente Milei, hemos visto las posturas del Paraguay, hemos visto las posturas del presidente Noboa, hemos visto las posturas de Panamá, de Costa Rica, de República Dominicana y de muchos otros en este hemisferio que hemos elevado nuestra voz para criticar a ese régimen. Unos lo hacen como jefes de Estado, otros lo hacemos como ex jefes de Estado, pero hay una voz inequívoca que está llamando a que el mundo entienda que el fin de la dictadura de Venezuela no es un tema de capricho, no es un tema de control de color político, es un tema de responsabilidad moral para ponerle fin a uno de los regímenes más oprobiosos que tiene hoy el mundo. Bueno, usted hacía alusión, por cierto, a la figura del actual presidente de Colombia y también a quien es el presidente electo en nuestro país. Vamos avanzando en esta entrevista. Hace algunos días atrás tuvimos elecciones en nuestra nación. El presidente electo, ¿no? José Antonio Kast, consigue la victoria, por cierto, en las urnas. En las horas siguientes vimos algunas publicaciones de Gustavo Petro donde se refería, por cierto, en durísimos términos, ¿no?, al presidente electo de nuestro país. ¿Qué opinión tiene usted, por cierto, de las declaraciones que ha esgrimido no solo el domingo, sino que también las repitió el pasado día martes? ¿Cómo lo ve? A mí como colombiano me da vergüenza ver esas afirmaciones de Petro, pero tampoco me sorprenden. Petro es una persona que tiene un perfil sociopático, tiene un perfil mitómano, también megalómano, y tiene una capacidad para desfigurar la realidad y la verdad. Entonces, no me sorprende, pero sí me avergüenza como colombiano ver ese comportamiento, sobre todo en contra de un proceso democrático, transparente y además que ha sido respetado y respaldado por todo el pueblo chileno, por los que votaron por el presidente Kast y por quienes no lo hicieron, que supieron reconocer esa victoria y que abren en este momento el espacio para un camino de concertación, de concordia y de poder sacar adelante una agenda de reformas importante, sobre todo además después de haber visto ese gesto patriótico tradicional que tiene Chile, donde el presidente en ejercicio llama al presidente electo, transmite la llamada y se empieza una transición ordenada, teniendo en cuenta que Chile ha tenido alternancia en el poder desde hace ya varias décadas.
Todos recuerdan el proceso Bachelet-Piñera, después la elección del presidente Boric, ahora la elección del presidente Kast. Entonces, es una demostración de una democracia vibrante que tiene esas alternancias en el poder que son positivas, que permiten a que la ciudadanía se exprese libremente. Entonces, salir Petro a llamar nazi, a prácticamente inculpar de criminalidad al presidente electo, no solamente es irresponsable, sino que además no tiene ningún tipo de soporte o sustento. Entonces, creo que en buena hora también hubo una carta de protesta de la Cancillería chilena, pero lo que le puedo decir también al pueblo chileno es que Petro no interpreta al pueblo colombiano. El pueblo colombiano tiene fraternidad con Chile, se alegra del fortalecimiento de la democracia de Chile y seguiremos trabajando mancomunadamente para fortalecer nuestros lazos comerciales y de inversión. Sí, de hecho esa precisamente era la siguiente pregunta. ¿Cree que estas declaraciones puedan afectar o no, por cierto, las relaciones entre Chile y Colombia a la luz, por cierto, lo que vamos a ver a contar de marzo del próximo año en nuestro país con la llegada al poder de Kast? Pues, a ver, yo creo que lo primero que hay que decirle al presidente electo de Chile es, mire, hay un patrón sociopático de Petro. Usted recordará que Petro tuvo un comportamiento similar cuando ganó Javier Milei, tuvo un comportamiento similar con el presidente Noboa, ha tenido un pronunciamiento similar, primero con la presidenta Boluarte y ahora con el nuevo presidente del Perú, ha tenido pronunciamientos similares también con líderes en Centroamérica. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos viendo es un patrón de trastornos y de comportamientos que denotan la falta de control y de madurez y entender las dinámicas democráticas por parte de Petro. Entonces, Chile, que siempre ha sido un país que se ha logrado situar por encima de esas coyunturas, pues yo espero que Chile no lleve a que esas torpezas de Petro pues afecten una relación que es estratégica, que tiene vínculos comerciales, vínculos de inversión, donde tenemos también una gran sintonía en foros multilaterales. Entonces prácticamente no quedan sino pocos meses para que termine esta horrible noche en Colombia y se siga fortaleciendo una relación que siempre ha sido estratégica y que quienes la hemos labrado sabemos la importancia que tiene para las dos naciones. Sí, sin duda. Y por cierto, para reforzar las relaciones entre los 12 países. Bueno, hemos estado hablando del presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast. Se habla de un viraje a la derecha en la región dentro de este movimiento péndulo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Apunta directamente a un giro conservador o es más bien precisamente este segundo concepto que también se ha tomado la agenda en estos últimos días, que es más bien un péndulo que está realizando nuestra región precisamente con la llegada al poder de José Antonio Kast, pero que se ha sumado también, por cierto, a otros líderes como Javier Milei, ¿no? Sin duda es uno de ellos. Pues yo creo que aquí lo que estamos viendo es un giro hacia de la irresponsabilidad fiscal a la responsabilidad fiscal. Estamos viendo un giro de la persecución a la inversión y al sector privado a establecer nuevamente gobiernos que son pro desarrollo empresarial, porque sin desarrollo empresarial no hay progreso, no hay crecimiento y no se reduce la pobreza. Estamos viendo también un paso de la actitud laxa, contemplativa y a veces connivente con el crimen organizado a quienes defienden la democracia como valor democrático. Y estamos viendo una transición de los demagogos que tratan de vender, que pueden resolver los problemas por decreto y con discurso, a los pedagogos, que son los que logran involucrar a toda la sociedad para sacar reformas estructurales. Entonces, yo creo que esto es mucho más profundo que simplemente hablar de izquierda y derecha. Yo creo que hoy América Latina se está sacudiendo ante el ejemplo de todos estos gobernantes que se hicieron llamar progresistas, pero que realmente eran pobrecistas, porque han empobrecido a los pueblos y que entienden que hoy hay unos nuevos sectores que están haciendo valer la responsabilidad fiscal, la inversión, la seguridad y tener también una política exterior basada en principios y valores y no simplemente en alcahuetería coordinada. Ese es el triunfo que estamos viendo y yo veo que América Latina está dando pasos importantes, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Argentina y en otros lugares. Entonces todo esto nos tiene que llenar de optimismo, Vicente. Presidente, ya para ir cerrando esta entrevista,
debido precisamente a este giro a la derecha. ¿Lo ve algo duradero o cree que es más bien un voto castigo a lo que han sido la gestión de la izquierda en los últimos años? Pues hay mucha gente que siempre trata de simplificar, ¿no? Que cuando gana la izquierda es que era un castigo al gobierno anterior y viceversa. Eso sería una forma muy simplista de ver la democracia, porque, a ver, Chile ha tenido alternancia. Y Sebastián Piñera hizo un gran primer gobierno, después lo reemplazó Michelle Bachelet. Después Sebastián Piñera volvió, después volvió Bachelet. O sea, ha habido una secuencia de esas administraciones. O sea, estuvo primero Michelle, después vino Sebastián, después volvió ya. Sebastián tuvo su segundo gobierno donde le tocó lidiar con situaciones muy complejas. Vino la elección de Boric, ahora la elección de Kast. Es una alternancia. Pero lo que es interesante es que aún con las alternancias, yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta que hay discursos que ya están caducos, que hay discursos que no han resuelto los problemas de la ciudadanía. Hoy, cualquier gobierno que pretenda generar desarrollo tiene que proteger la iniciativa privada. Hoy, cualquier gobierno que pretenda proteger las libertades tiene que abanderarse de la seguridad. Entonces, yo sí creo que esas batallas que se han ganado ideológicamente han llegado para quedarse. Porque desafortunadamente en muchos países, incluyendo el mío, los sectores de esa demagogia izquierda radical, hirsuta y reflexiva, utilizaron la pandemia para incendiar nuestras sociedades y vender supuestamente progreso. Y lo único que hicieron fue espantar la inversión, tener desempeños mediocres en materia de inflación, en materia de crecimiento, y cuando los contrastan con lo que nosotros habíamos hecho de altos niveles de crecimiento, altos niveles de inversión, lucha frontal contra el narcotráfico, hoy la gente compara y dice, yo creo que hay que volverle a dar un mensaje de apuesta, de respeto y de empoderamiento a los sectores que están dispuestos a dar estas batallas y ganarlas. Y yo creo que hoy lo que estamos viendo en América Latina es la derrota, el populismo de la demagogia y ver cómo llegan nuevamente gobiernos que vienen a sembrar confianza y a trabajar de la mano con el sector privado para generar progreso. Interesante también teniendo en cuenta que el próximo año van a haber elecciones, por cierto, en Colombia. Presidente Iván Duque, muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Muchísimas gracias, Isel, y un saludo muy especial al pueblo chileno. Y ya para ir cerrando este programa lo vamos a hacer con la palabra del año, como lo ha definido más bien fundó RAE en esta semana, y se trata de la palabra arancel. Sí, una que por lo demás mencionamos en más de alguna oportunidad durante este 2025, anunciado por la Fundación de la Española Urgente, promovida por la Real Academia Española. Se hace este reconocimiento. Mencionaban durante estos días, abro comillas, las negociaciones e imposiciones comerciales han sido las protagonistas de la información internacional durante meses y lo siguen siendo. Y claro, aquí lo que se hace cada año es reconocer aquella palabra cuya presencia en los medios de comunicación haya destacado en los últimos 12 meses, y es el caso, por cierto, de arancel. Trump en su momento la definió como la palabra más hermosa del diccionario. Recordemos que precisamente el presidente estadounidense aplicó una de estas medidas en los primeros días de su mandato y sobre todo durante el primer semestre vimos varios efectos, por cierto, respecto de esa situación. Entonces, arancel, la palabra de la RAE para este 2025. Y así llegamos al final de este especial de fin de semana de Conexión Global. Muchas gracias por acompañarnos. Continúe la sintonía de CNN Chile.